Hola, pues vamos a iniciar otra vez aquí con el estudio. Pues hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Ya van con este es el tercer miércoles que estamos viendo el libro de Apocalipsis y yo quiero invitarte a que encuentres este libro apasionante y lleno de tanta riqueza espiritual como es toda la palabra de Dios. Recordemos que Apocalipsis quiere decir revelación, entonces este libro tiene como mensaje central la revelación de Jesucristo. Entonces, pues no hay nada que temer de este libro. Hay muchas personas que sienten como que este libro es un poco, pues, tenebroso, no sé, ¿verdad? Pero podemos ver que en este libro se nos revela quién es Jesucristo. Entonces se nos revela qué fue lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a venir. Entonces tenemos que tener un corazón abierto, no solamente que quede como un conocimiento teológico este estudio de Apocalipsis, sino como, como un conocimiento que nos va a llevar a conocer más de Jesús y esperar confiadamente que se cumplan sus promesas que Él tiene para su iglesia. ¿Ok? Entonces, en esta noche vamos a hablar del mensaje de Apocalipsis en el capítulo 2 a la iglesia de Esmirna, verso 8 al 11, ¿ok? Entonces, déjame decirte que nuestro Señor Jesús en este mensaje de las 7 iglesias toma estas iglesias que existieron en Asia para mostrarnos 4 aplicaciones, es decir, eh, tenemos la aplicación de que fueron iglesias que el apóstol Juan sembró y pastoreó. También estos mensajes tienen aplicación a las diferentes etapas en la historia que ha vivido la iglesia cristiana y también se aplica para hoy en día diferentes tipos de iglesia que pueden existir hoy en este tiempo y también diferentes tipos de personas. Entonces, totalmente la palabra de Dios es viva, es eficaz y como fue aplicable para los antiguos, es aplicable para nosotros, ¿ok? Entonces, el mensaje a la iglesia de Esmirna representa la iglesia en la historia de la iglesia, a la iglesia perseguida en el año 100 al 313 después de Cristo. Y vamos a leer el mensaje ahí en el verso 8, capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Fíjense cómo Jesús se está presentando. Dice, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. La iglesia en Esmirna era una iglesia muy perseguida. Estaba en una ciudad rica que tenía, que tenía poca cantidad de creyentes, de cristianos convertidos al mensaje de Cristo. Esmirna era el centro del comercio de Asia Menor, ya que se encontraba en la ruta que se utilizaba entre el comercio de India, Persia y Roma. Entonces, Esmirna era una ciudad muy rica, de mucho avance en el comercio. Entonces, fue la iglesia que estuvo en Esmirna, la iglesia de Jesús que estuvo en Esmirna, fue muy fiel durante el tiempo de la persecución. Porque también en esta ciudad había muchos judíos que no simpatizaban con el mensaje de Jesús, habían rechazado el mensaje de Jesús. Entonces estos mismos judíos perseguían a los creyentes en Cristo Jesús con gran fiereza y entonces por eso se le llama a la iglesia de Esmirna como la iglesia
perseguida. Ahora, el mensaje a esta iglesia de Esmirna eh, comprende un periodo en la historia de la iglesia que representa la mayor persecución hasta hoy que ha tenido la iglesia cristiana. Satanás desató un violento ataque contra la iglesia de Esmirna debido a que esta iglesia se convirtió en una verdadera amenaza para las tinieblas. Grábate esto: siempre que hay avance y que las tinieblas están siendo confrontadas con el mensaje de Jesús, siempre habrá oposición. Cuando tú te levantas queriendo obedecer a Jesús, queriendo sus promesas, caminando con Él, no te extrañe que siempre venga oposición a tu vida. Esta iglesia, el mensaje de esta iglesia nos enseña a perseverar en medio de cualquier situación. Esta noche yo quiero decirte que perseveres aunque estés padeciendo por Jesús, aunque estés enfrentando algunos problemas a tu alrededor. Persevera en Jesús. Ahora, Satanás aprendió una gran lección con esta iglesia, y esta es la lección: la persecución no apaga a la iglesia de Cristo, por el contrario, la enciende más. Yo, meditando en este mensaje, yo oraba: Señor, que esto que ha sucedido con esta contingencia en medio de esta pandemia forme a tu iglesia, que sirva para que tu iglesia se apasione más de ti. ¿Por qué? Porque la iglesia pues ha sido llevada a respetar la contingencia. Lo hemos hecho en todos los países. La iglesia estuvo no estuvo abriendo los templos, pero nosotros somos el templo de Dios. La iglesia no fue cerrada, fueron cerradas las instalaciones, pero la iglesia seguimos siendo tú y yo, amando al Señor y sirviéndole con todo nuestro corazón. Y en medio de este caos, nuestra oración debiera ser que la iglesia se fortalezca más, se apasione más por Jesús, porque es una realidad: en medio de la oposición, la iglesia se fortalece. Amén. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna sufrió algunos periodos de persecución. Te voy a leer algunos, si quieres anotarlos para que tengas algún conocimiento histórico. Bueno, Trajano fue un emperador de Roma que quemó a los cristianos en la hoguera entre el año 100 después de Cristo al 117 después de Cristo. Marco Aurelio también martirizó a muchos cristianos. Esto sin contar que los emperadores Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano también estuvieron llevando a cristianos a la hoguera. Ahora, Diocleciano en particular encabezó históricamente una violenta cruzada en un intento de borrar las sagradas escrituras. Ya en ese tiempo había algunas copias de los manuscritos de los apóstoles, y él intentó terminar con todas las escrituras que Dios había dado a su iglesia. Entonces, durante esta persecución, muchos cristianos fueron llevados al Coliseo romano para ser devorados por leones o masacrados por guerreros. Muchos eran crucificados, otros los llenaban de brea y les prendían fuego, otros los servían en aceite. Los historiadores calculan que durante este periodo de persecución de la iglesia fueron martirizados cerca de 5 millones de cristianos por el testimonio de Jesucristo. Es un cálculo. Entonces, mientras más se esparcía las escrituras, el mensaje de Cristo, mayor era el impacto, mayor era el crecimiento de la iglesia, aún a pesar de la persecución. Por eso el cese de la persecución se convirtió en el golpe maestro de parte del enemigo, y esto lo vamos a ver en la iglesia de Pérgamo el próximo miércoles. Esto se refleja en el siguiente mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Lo vamos a ver después. Entonces, llévate este pensamiento esta noche. Cuando nos aferramos a la vida terrenal, nuestra visión por lo eterno se nubla, pero la eternidad se hace
más palpable cuando nos enfrentamos a tribulaciones, ya que es en el tiempo de la tribulación que nos es más fácil desprendernos de aquello que nunca fue nuestro. Es cuando estamos en tribulación que el cristiano discierne qué cosas jamás fueron nuestras, qué cosas no nos vamos a llevar a la eternidad. Entonces es más fácil despojarnos de ellas. El elogio de Cristo para esta iglesia está en el verso 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Cristo elogió su firmeza en la persecución. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Ahora, esto nos enseña que Dios nunca va a ser indiferente a nuestro sufrimiento, iglesia. Jamás. En todo momento, cuando tú estés padeciendo algún sufrimiento, tú puedes acudir a Dios y Él te fortalecerá. Es necesario que entendamos esta dinámica, que Jesús no nos libra y nunca ha prometido que estemos exentos de problemas en esta vida. Lo que Él ha prometido es consolarnos en nuestras tribulaciones para poder consolar a los demás. Es sorprendente la gracia que tenemos en Cristo. Él ha prometido que nunca nos va a dejar solos. Un hombre que recibe el Espíritu Santo, que es Dios, es el consolador. ¿Por qué? Porque Él nos consuela. El Espíritu Santo, y Él estaría con nosotros siempre, dijo el Señor. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque yo enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, y Él los va a guiar a toda verdad y estará con ustedes. Entonces Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Ahora, Cristo elogia la riqueza espiritual de esta iglesia. Jesús elogia que aún en la pobreza material mantenía su fidelidad a Cristo. Ahora, yo quiero aclarar que tú no tienes que ser pobre para agradar a Cristo. Más bien lo que quiere decir él es que Jesús se va a agradar de ti, iglesia, al verte fiel en medio de todo problema, incluyendo los económicos. Es cuando viene momentos de escasez o que se acaba el trabajo, donde pues debemos de aplicar nuestra fe. Es donde más debemos de estar apegados a Cristo. Es donde debemos demostrar que nuestro todo es Jesús y confiar que Él tiene el control y que Él va a proveer de cualquier modo. Ahora, históricamente, en el tiempo de esta iglesia, en la etapa de esta iglesia, cuando alguien se convertía a Cristo en la iglesia de Esmirna, fíjate bien, a pesar de estar situados en una ciudad próspera, el cristiano padecía problemas económicos porque eran perseguidos por su fe, boicoteándolos, es decir, poniéndoles ahí unas trabas para que ellos pudieran vender, comprar. Entonces, su relación con el comercio se veía impedida por su fe. Entonces, las iglesias del primer siglo fueron pobres materialmente, pero caminaron en el poder del Espíritu Santo. Entonces, la riqueza espiritual, amados, no se mide por cuánto tengamos en el banco o cuántos bienes materiales tengamos en esta vida. La riqueza espiritual a la que Jesús nos ha llamado se mide por la fe. Y te voy a dar un ejemplo. La vida de los apóstoles, los seguidores de Cristo, nos muestran cómo es esto. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 6, verso 3 al 10. 2 Corintios 6, verso 3 al 10. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza,
en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores. ¿Por qué? Porque eso pensaban de los cristianos en ese tiempo y siguen pensando muchas veces hoy en día. Pero veraces, dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta era la fe de los apóstoles. Quiere decir que estaban firmes en cualquier situación y con cualquier cosa que tuvieran en sus manos. Longanimidad quiere decir constancia de ánimo en las adversidades. Fíjate cómo la iglesia de Jesús puede tener esta gracia de parte de Dios, longanimidad, constancia de ánimo en las adversidades. Yo quiero eso para mi vida, yo quiero eso para Iglesia Renueva. Yo le pido a Dios que eso venga a tu vida, longanimidad, constancia de ánimo en las adversidades. Entonces quiere decir que la riqueza espiritual a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús no depende de cuánto tengamos o no tengamos, o las circunstancias que pasemos hoy en día. La riqueza espiritual que tenemos en Jesús siempre va a estar con Él, con Cristo. Y si tú y yo estamos con Cristo, la riqueza espiritual, a la plenitud de vida a la que hemos sido llamados, siempre estará ahí. No importa que el mundo esté cambiando, que la economía esté cambiando. No, no, no. La riqueza espiritual a la que todo hijo de Dios es llamado, siempre va a estar con nosotros. Entonces, esta iglesia de Esmirna ama a Jesús en medio de la necesidad económica. Yo quiero hacerte esta pregunta, iglesia. ¿Tú amas a Jesús en medio de la necesidad económica o cambia tu fe o cambia tu ánimo de adorar a Dios en la necesidad económica? Esta iglesia de Esmirna sabe que tiene riqueza espiritual y sabe su recompensa. Sabe su recompensa. Yo quiero que leamos un poco el Salmo 37 que hace unos minutos estábamos orando para explicar lo que es la riqueza espiritual. El Salmo 37 dice el verso 1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto, ¿qué dice? Cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra. Una versión, la NTV, dice, y prosperarás, y te apacentarás, dice, deleítate así mismo en el Señor. Deleítate quiere decir agradar al Señor, honrarlo, obedecerlo, amarlo. Dice, confía en Él y Él hará. Entonces dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dice, perdón, me salté, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová, quiere decir, ámalo, hónralo. Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta palabra no debe ser interpretada de que todo lo que tengamos en nuestro corazón de pensamiento, de intención, Dios lo puede cumplir si somos fieles. No, 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 no. Esta palabra quiere decir que cuando hay un deleite en Dios y estás apegado a Dios, tú vas a desear lo que Él desea. Tú vas a buscar su voluntad. Y cuando uno busca su voluntad es cuando Dios responde nuestras oraciones. Obviamente cuando son respaldadas con fe, ¿verdad? Y esto nos habla de cómo muchas veces puede venir esa envidia de los que siendo malos o no tomando en cuenta a Dios en sus vidas, comienzan a prosperar delante de nosotros. Bueno, este salmo describe las recompensas de los justos, quiénes son los justos y cómo serán recompensados. Entonces, este salmo nos exhorta a no impacientarnos, a no envidiar al que no toma en cuenta a Dios y aún así prospera. Este salmo
nos lleva a confiar en Dios y a entender lo que es la riqueza espiritual. Fíjate bien lo que dice del justo. Verso 16 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Fíjate cómo no tiene nada que ver cuánto tengamos en la vida, cuánto lleguemos a tener. Lo importante es quiénes somos tú y yo. Eso es lo importante. Y a lo que Jesús nos llama es a una riqueza espiritual, a una transformación personal. Esto es lo importante. No, algunos piensan que lo importante en la vida es ser recordados por lo que hicieron o por lo que llegaron a tener. Pero la palabra de Dios lleva al ser humano a entender que lo importante es que piensa Dios de nosotros. ¿Quiénes lleguemos a ser en esta vida? Entonces, podemos concluir con este salmo que las características de un justo, de alguien que es rico espiritualmente, es alguien que confía en el Señor. Número dos, es alguien que se deleita en el Señor. Es alguien que sabe esperar en la presencia de Dios y en el tiempo de Dios. Es alguien que no se enoja cuando los malos prosperan. Son generosos y sus hijos son una bendición. Son alguien que ofrece buenos consejos y son gente que obedece la palabra de Dios. Ahora, las promesas de Dios para el justo, lo vemos aquí. Dice, joven fui y he envejecido, verso 25, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces, las promesas de Dios para el justo lo podemos ver a lo largo de todo este Salmo 37. No lo voy a leer todo para no tomar más tiempo, pero podemos ver que las promesas de Dios para el justo son, poseerán la tierra y vivirán en paz y en bendición. Dios cuida cada detalle de sus vidas y los dirige. Las promesas para los justos incluyen que tendrán más que suficiente en tiempos difíciles. Y aunque tropiecen, nunca van a caer. Sus hijos nunca mendigarán el pan. Dios nunca los va a abandonar, los protege, los guarda, los rescata y les espera un futuro maravilloso. Esto es lo que significa ser justos, tener riqueza espiritual en la vida. Y yo te invito a que lo estudies en tu casa, todo este Salmo 37. Por esta misma razón Jesús nos enseña en Mateo 6:33 a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno le da prioridad a Dios, es íntegro en sus asuntos, es diligente en sus trabajos, en sus negocios, las añadiduras vendrán. Vendrán, la provisión, la riqueza espiritual abre puertas a la provisión material de Dios. Procura que en tu vida tú estés prosperando espiritualmente primero. Y esa misma riqueza espiritual, estar bien con Dios, estar buscando a Dios con prioridad, va a traer todas esas añadiduras que Dios ha prometido en su palabra. Entonces, si tú buscas lo eterno, el reino primeramente, te va a sorprender la provisión de Dios. Pero grábate esto, la vida no se trata de cuánto logremos tener o cuánto logremos hacer, se trata de prepararnos para la eternidad. Amén. Encontramos en este mensaje a Esmirna una mención de la sinagoga de Satanás. Nos habla de que el Señor se ha dado cuenta de la sinagoga de Satanás, de aquellos que están en contra de su pueblo. Entonces, esto habla de la numerosa población de judíos que hacía que la vida de los cristianos particularmente fuera difícil para ellos. La hostilidad, la incredulidad hacia el mensaje de Jesús de ellos, de esos judíos, provocaba persecución para los cristianos. Entonces el Señor llama a los judíos que no reconocían a Jesús como Salvador, sinagoga de Satanás. Ahora, este mensaje a la iglesia de Esmirna no tiene ninguna condenación de Cristo. Esto es algo maravilloso. La iglesia de Esmirna, tanto la iglesia de Filadelfia, que vamos a estudiar después, no tiene ninguna condenación, ninguna exhortación. Jesús no condenó nada a esta iglesia porque era fiel aún en sus tribulaciones. Ahora, el consejo de Cristo es este:
Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Bueno, los 10 días quiere decir, es un símbolo a un tiempo relativamente corto de tribulación. Entonces, el mensaje para ellos y para nosotros es, no temas en nada de lo que vas a padecer. También, sé fiel hasta la muerte. Amados, tenemos que entender algo. Como iglesia tenemos muchas promesas y también tenemos que abrazar el hecho de que si somos probados por medio de tribulación, esta palabra también es para nosotros. Pareciera que muchos cristianos piensan que la vida en Cristo es una vida color de rosa, pero no. No, incluso en Mateo 24, como señales antes del fin, antes de la venida de nuestro Señor, nos habla ahí en el verso 9, me parece, que muchos serían entregados a tribulación por causa del mensaje de Cristo. Y entonces quiere decir que este mensaje tú y yo lo tenemos que guardar. Si se llega a perseguir el mensaje del Evangelio, tú y yo tenemos que ser guardados de no temer, de que nuestro corazón esté en el Señor firme y constante y de ser fieles a la muerte. Amén. Qué, qué importante y qué simbólico que el propio Jesús nos dé este mensaje. El que fue martirizado en la cruz nos diga, sé fiel hasta la muerte. Entonces el mensaje de Cristo tiene peso. Los fariseos se asombraban porque el mensaje de Jesús tenía autoridad, no como el de ellos. Quiere decir que Jesús hacía lo que predicaba. Entonces es simbólico que Él nos esté diciendo, sé fiel hasta la muerte. Entonces yo quiero hacerte esta pregunta, iglesia, cuando tú enfrentes el final de tu vida, no importa si sufres por Cristo o no sufres, yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Peleaste la buena batalla? ¿Acabaste con honor? ¿Guardaste la fe a pesar de todo? ¿Venciste? El desafío es vencer a pesar de cualquier situación que estemos pasando. Apocalipsis 2:11, el desafío al que venciere, dice Jesús, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte eterna. La muerte eterna. Entonces, del mensaje a la iglesia de Esmirna podemos aprender lo siguiente. Es un mensaje de salvación. Es un mensaje recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo también en Mateo 16, 24 al 26. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomes tu cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es un mensaje de salvación. ¿Qué aprovecha que ganemos todo el mundo, que hagamos tantas cosas, que tengamos tantas cosas, si no hay riqueza espiritual y se pierde nuestra alma? Entonces también aprendemos en el mensaje de Esmirna el sufrimiento por Cristo. La pregunta que nos debemos de hacer al estudiar el mensaje a la iglesia de Esmirna es, ¿qué tanto estamos dispuestos a sufrir o a renunciar por el testimonio de Cristo? ¿Qué tanto estamos dispuestos? Entonces yo te animo, iglesia, a permanecer firme, a no temer, a confiar que el Señor tiene nuestras vidas en sus manos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos amarte hasta el final. Ayúdanos a permanecer firmes aún en medio de toda situación, porque somos dichosos de tenerte. Tenemos una riqueza espiritual, Señor, que no tiene precio, que ni el más uh, oro hermoso de este mundo la pudiera comprar. Nuestra fe, la fe que tú has depositado en nuestro corazón, es más valiosa que el mismo oro, Señor. Y te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén.